Buenas noches, bendiciones, ¿cómo están? Reciban un saludo hoy en esta noche, sábado, y esperamos en el Señor que todo lo que podamos compartir hoy pueda ser de gran bendición para su vida. Reciban un saludo aquí de mi parte, de mi esposa. Le damos gracias a Dios por sus vidas y queremos que hoy esta palabra pues fluya en la vida, en su vida. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito sobre el servicio. Vamos a mirarlo en dos partes, el compromiso que nosotros tenemos para servir. También vamos a mirar la recompensa que hay, que viene de parte de Dios para que nosotros podamos servir a Dios. O más bien donde servimos a Dios, no hay nada que quede sin la bendición de parte del Señor. Bueno, vamos a iniciar y yo les invito a que abran su Biblia o tengan pendiente en Hebreos capítulo 6, versículo del 10 al 12. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, como les compartía yo, o más bien les decía, vamos a estar mirando el servicio, la bendición que es de servir a Dios. Vamos a orar así como estamos. Papi, gracias te damos, te bendecimos, te damos gracias por todo lo que estás haciendo. Dirige nuestra vida, que esa unción preciosa, esa unción fresca corra nuestra vida para poder dar y también para poder recibir. Bendice la vida de cada uno de nuestros hermanos que van a estar conectándose, oyendo esta palabra. Gracias, mi Dios, por tu amor y tu bendición. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, iniciamos. Esta parte de la palabra de Dios vamos a mirarla un poquito hasta el final, pero todo tiene que ver con nuestro servicio. Y una de las cosas que necesitamos, escuche bien lo que le voy a decir, que es importante que podamos entender por qué Dios nos rescató en Cristo Jesús. O sea, que tengamos un entendimiento de lo que Jesús hizo realmente en la cruz por nosotros. Sabemos que fuimos redimidos por la sangre de Cristo, pues fue el precio que se pagó por nuestra redención. Y pues le damos gracias a Dios porque a través de lo que Él hizo allá en la cruz, a través de su sufrimiento, a través de lo que Él pasó, nosotros podemos ahora ser salvos, tener vida eterna, y le damos gracias a Dios por ello. Jesús, cuando vino a esta tierra, Él declaró una de las cosas por las cuales fue enviado por Dios. Sabemos que Él fue enviado para rescatar lo que se había perdido, la autoridad que Adán había perdido, recobrar esa parte y edificar y que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Pero vamos a mirar que también Él vino con un propósito aquí en esta tierra. Vamos a mirarlo allá en Mateo 20, versículo 28. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto fue un propósito de parte de Dios. Él no vino para que le sirvan, sino Él vino para servir. Y vamos a poder entender un poquito esto, ¿verdad? Porque es una bendición el poder hacerlo. Pero vamos a mirar de qué es necesario que no nos quedemos conformes con lo que hasta ahora hemos hecho. Cuando hablamos de servir o cuando se habla de servir, tiene que ver con la persona, escuche bien, que se capacita o se entrena para lo que se solicita, ¿correcto? Por ejemplo, donde quiera que vayamos, solicitan personas, trabajadores, y que van a prestar su servicio. Pero la mayoría de las veces ese servicio que se está pidiendo se requiere que las personas sepan lo que van a hacer,
que estén entrenadas, que estén capacitadas. Y entonces también nosotros, cuando hablamos de servir, necesitamos estar capacitados y entrenados. Jesús se capacitó, se entrenó, se preparó precisamente para iniciar su ministerio aquí en la tierra. O sea, Él no empezó solamente porque sí, sino Él, vuelvo a repetir esto, se capacitó, se entrenó. Recordemos cuando Jesús tenía apenas 12 años y estaba ahí con los líderes del templo y Él estaba preguntando y hablando, ministrando, y las personas de ese entonces se maravillaban de la sabiduría que había en Jesús apenas a los 12 años. O sea, él ya se estaba preparando, se estaba capacitando, tenía esa relación con Dios. Y yo quiero decirle, un servidor, ¿verdad?, tiene que aprender a estar en comunión y a prepararse en Dios, entrenarse para ese servicio. Cuando hablamos también de siervo, ¿quién es un siervo? Un siervo es el que sirve, es una persona que está sometida o entregada a servir a otro o a otra persona, pero precisamente ese siervo tiene que estar preparado para poder hacer las cosas que se les da se les encomienda. Esto es muy importante para todos y cada uno de nosotros. Entonces, cuando Jesús habla de que vino a servir, quiere decir lo que le decía hace un momento, que Él se preparó para llevar a cabo, escuche bien, la obra que su Padre le encomendó. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo habla sobre a quién le debes encomendar las cosas del reino. Dice esto, encarga a hombres fieles e idóneos. Quiere decir hombres que han sido probados, que se han preparado, que se han entrenado para aquello que se les ha llamado. Quizás algunos puedan decir, bueno, pues yo no estoy tan preparado para servir a Dios, pero es precisamente ahí donde al venir al Señor, Él empieza a pasarnos a todos por un proceso. Y lo primero que quiere el Señor es que nosotros aprendamos a servir en el reino. Todos tenemos dones, talentos, capacidades. Usted las tiene, el Señor le ha dado ciertos dones, ciertas capacidades. Le ha dado también, como hablábamos el otro día, de dones espirituales. Pero necesitamos prepararnos, entrenarnos en esos dones. Muchas veces al servir al Señor podemos decir, ay, que ya me cansé de servir a Dios. No, el Señor te está preparando. Cada área en la cual tú empiezas a incursionar, Dios te va a preparar. El Señor no solamente quiere que sirvamos cuando hablamos del ministerio de servicio, allá, o sea, solamente en las cuatro paredes de donde nos reunimos. Eso es parte de un entrenamiento que el Señor nos da, pero nosotros vamos a ir a servir a los demás. Cuando usted ora por los demás, cuando usted visita, cuando usted comparte el Evangelio, cuando usted ayuda a otras personas, cuando usted bendice a otra persona, usted está en servicio, usted está sirviendo al Señor. El servicio no es solamente cuando estamos en las cuatro paredes, o sea, reunidos en la iglesia. El servicio nuestro va mucho más allá de esas cuatro paredes. De hecho, el Señor nos dijo, ir y hacer discípulos. Si Él no quiere que estemos encerrados, necesitamos reunirnos, sí, pero nos reunimos para ahora sí, para alabar, para glorificar al Señor, para recibir nuevas fuerzas en Dios, para exaltarle a Él, para que Él nos dé una palabra, para que nos enseñe, nos capacite, nos entrene. Pero esto es para salir y servir a Dios también fuera de esas cuatro paredes. ¿Sí? Allá entre las cuatro paredes hay muchas cosas que hacer también, pero más que nada hay un trabajo físico, pero también cuando nos reunimos hay un trabajo espiritual, la palabra, los cantos, el orar por los enfermos, orar los unos por los otros, bendecir a los demás. Bueno, en fin, hay muchas cosas que podemos hacer. También cuando usted está en su célula puede estar sirviendo. De hecho, yo creo que es tiempo de que todos y cada uno, tanto los líderes como los que están dentro de unas, tomen esa responsabilidad y sigan adelante. Para eso nos llamó el Señor. No nos podemos conformar. Bueno, que está la pandemia, que no podemos salir, que esto y lo otro. No, yo creo que lo podemos hacer cuidando. Dios nos guarda y nos cuida. Yo creo eso, ¿verdad? De que el Señor está con nosotros. Entonces, necesitamos ir hacia adelante en nuestro servicio a Dios. ¿Correcto? El servicio, vamos a mirar que el servicio
al cual el Señor nos ha llamado. Vamos a mirar que realmente para eso nos llamó el Señor. No es para un día, para 2 días, para 3 días. Nuestro servicio, sabe que no se acaba hasta que el Señor venga o el Señor nos llame. ¿Sí? Alguien dijo, en el reino de Dios no hay jubilación. Tu trabajo es para siempre mientras estás aquí en esta tierra. El rey David dijo estas palabras: mientras tenga aliento en mi vida, te alabaré, Señor, te glorificaré. Entonces, creo que es importante que nosotros podamos entender esto. En cuanto a que dice, Jesús dijo que no vino a ser servido, quiere decir que Jesús no vino para que los demás hagan bienes con Él, sino al contrario, Él vino para hacer bienes a los demás. El Espíritu Santo estaba en el Señor, Dios estaba con Él y Él anduvo haciendo bienes. ¿Qué clase de bienes hizo el Señor? Dice que sanó a los enfermos, levantó a los paralíticos, levantó muertos, predicó el año agradable del Señor. Él claramente dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, levantar al cojo, al caído, a libertar al oprimido, al afligido. Bueno, entonces vemos que su servicio del Señor fue para bienestar de aquellos que le escucharon. Entonces es algo que nosotros necesitamos también. Fuimos llamados para hacer ¿qué? Bienes. Pasas por un proceso, el Señor te capacita, te va enseñando, ¿verdad? Te va revelando lo que tú tienes en Él. Por ejemplo, la Biblia dice que todo aquel que cree en Él, dice, y estas señales seguirán a los que creen en Él. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, y aun si comieren algo mortífero no les hará daño. O sea, hay promesas de parte de Dios, tenemos una herencia de parte de Dios en nuestra vida para ser de bendición a los demás. Entonces, cuando vemos esto, toda persona que quiere seguir a Jesús necesita entender esto. Usted necesita entender esto, que el Señor le llamó para ello, pero necesita capacitarse, entrenarse para ese servicio o para servir al Señor de tal manera que cada día usted sea mejor en ese servicio al que fue llamado. Yo espero que yo me esté explicando en esta noche para usted. Usted no puede estar conforme allá en su casa, solamente oyendo las predicaciones o muchas cosas, ¿verdad? Es bueno, pero sabe que usted no puede estar quieta o quieto, no puede estar sin hacer nada. Dios le llamó para que usted le sirva, ¿correcto? Él le ha dado dones, talentos, capacidades, vuelvo a repetir esto, para que usted haga y que usted se entrene, usted lo haga bien. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, en servicio, para poder captar esto. Por ejemplo, el de servir en el ministerio de diaconado, ¿sí? El diaconado no solamente es pararse en la puerta y recibir a la gente. Ahorita es parte del servicio. Hay muchas cosas, si lo hablamos de una manera física, en el auditorio hay muchísimas cosas que hacer, lavar el piso, barrer, limpiar ventanas, ver que las sillas estén bien sanitizaditas en este tiempo, ver los baños, ver que las cosas no falten. Bueno, en fin, hay muchísimas cosas que hacer, pero cuando empezamos nosotros, y voy a ponerlo solamente como ejemplo porque hay muchas áreas en las cuales nosotros podemos servir a Dios, pues no sabemos mucho de cómo lo vamos a hacer, y ahí al ir haciendo las cosas, nos vamos entrenando, nos vamos capacitando, vamos aprendiendo. Pero no solamente es eso, sino que Dios quiere seguir entrenando y capacitando en las áreas espirituales. Por ejemplo, un diácono es un hombre o una mujer espiritual que tiene la capacidad, tiene el poder de Dios. También puede orar por los enfermos y estos sanar. También puede predicar la palabra de Dios. También puede ayudar a los demás en la calle. Su labor no solamente es allá en esas 4 paredes. Un diácono, una diaconisa también sirve al Señor cuando es fiel, cuando ofrenda, cuando diezma, está sirviendo a la obra de Dios, está sirviendo en el área o en el reino de Dios, ¿sí? Así que usted no puede estar ahí
sencillamente decir, ¡ay, qué bueno que otros lo están haciendo! No, usted se está perdiendo una gran bendición en el reino de Dios, y esa bendición viene de parte del Señor. Ahorita vamos a mirar que el servicio, mis amados hermanos, mi amada hermana, tiene una recompensa, ¿correcto? Tiene una recompensa muy grande para todos aquellos que servimos a Dios. Ahora, para servir al Señor, escuche bien, se necesita tomar una decisión de acuerdo a la fe, ¿sí? El servicio a Dios no es un sentir nada más, sino es una decisión de fe, es un paso de fe que cada uno de nosotros necesitamos hacer. Dice la palabra de Dios que Él tanto pone el querer como hacer de su buena voluntad, y el que anhela obispado buena cosa desea. Y yo creo que la persona que realmente ha aceptado a Jesucristo en su corazón, su deseo es servirle, su deseo es seguirle, su deseo es estar con Él, de tener esa relación con Él en todo tiempo y en todo momento. Vamos a mirar dos ejemplos aquí de personas que querían seguir a Jesús, porque el que quiere seguir a Jesús definitivamente lo tiene que servir. Vamos a mirarlo. Dice en Mateo 8, 19 y 20, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jesús le dijo, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vamos a mirar aquí, ¿qué clase de personas se le acercó al Señor? Por lo general, los escribas y los fariseos eran las personas que venían a querer tentar al Señor Jesús en aquel tiempo. Eran los que discutían con Jesucristo en aquellas ocasiones, los que querían tenderle trampas. De hecho, los escribas fueron personas que tuvieron un papel muy importante en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero eran hombres letrados, eran hombres sabios, eran hombres que se les había encargado precisamente el escudriño de las Escrituras, el que ellos copiaran las Escrituras de tal manera que hicieran todo bien, asegurándose ellos de que pasaran de generación en generación lo mejor que pudieran ser lo que era el Antiguo Testamento en aquel tiempo. Pero de allí ellos realmente entraron en una situación difícil en sus vidas, porque aparte de que ellos administraban, o más bien eran los que copiaban, los que daban a entender las Escrituras en aquel tiempo, pues fallaron, podríamos decir, porque empezaron a poner mandamientos de hombres en lugar de enseñar la Escritura. Y fue ahí donde Jesús los confrontaba en que ellos habían abandonado las ordenanzas del Señor por los mandamientos de hombres que eran a través precisamente de los escribas, ¿sí? Bueno, pero lo que quiero decir que estos hombres eran hombres sabios, hombres que quizás vivían de una manera bien, tenían una forma de vida, a eso se dedicaba, pero uno de ellos que escuchó al Señor Jesús, yo creo que se le pudieron haber abierto sus oídos espirituales, y él dijo, yo quiero servirte, Señor, yo quiero seguirte, ¿sí? Yo quiero estar contigo, te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Y el Señor le habló sobre que las zorras tienen sus guaridas y los pajaritos tienen sus nidos, dándole a entender que ellos llegan a un lugar donde poder reposar. Era como que le estuviera diciendo a este hombre, mira, tú tienes una manera y un estilo de vida que tienes, y si tú me quieres seguir vas a tener que cambiar todo su estilo de vida, no vas a poder estar quieto, va a haber momentos en los cuales no vas a poder estar en ese confort en el cual vivías o en la manera en que tú estabas acostumbrado. Va a haber un cambio y una transformación en tu vida totalmente. No sé, no dice la Biblia si se retiró o le siguió, ¿verdad? Pero esto es lo que Dios le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo a aquel escriba. Y nos lo dice también ahora a nosotros cuando queremos nosotros decir, Señor, te vamos a servir, te vamos a seguir, vamos, tú me llamaste. Tenemos que estar conscientes de que nuestro estilo de vida, el cual llevamos antes, va a cambiar, va a ser transformado. El Señor nos espera, necesitamos estar comprometidos con Él.
¿sí? Eso es lo que el Señor, yo puedo mirar que eso es lo que le estaba diciendo. Quizás yo creo que hay cosas más profundas que se pueden sacar de este pasaje, pero yo creo que nos está hablando en este tiempo de decirnos, si tú quieres seguirme, tú quieres servirme, tu estilo de vida tiene que cambiar. No te puedes estar conformando a la forma en la cual tú vivías antes. Es como dijo el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino que haya una transformación de tu entendimiento. Y eso es lo que está esperando el Señor de nosotros para servirle. Oh, que este tiempo está difícil, la situación, que esto y que está pasando esto, pero el Señor le dice, bueno, no importa que está pasando esa situación, vamos, vamos. Nos está hablando Dios, nos está hablando el Señor, nos está sacudiendo el tapete, nos está diciendo no te puedes quedar ahí. Yo sé que yo te he llamado, es lo que nos está diciendo. Y es tiempo que usted y yo, ¿verdad? Todos podamos responderle al Señor en este tiempo. ¿Sí? Pero luego vino otro hombre, dice allá mismo, en el versículo 21 y 22, dice, otros de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. La pregunta es, ¿cómo un muerto puede enterrar a otro muerto? ¿Sí? Un muerto físico. Lo que realmente el Señor estaba hablando, nosotros vamos al libro de Efesios, nos habla la palabra de Dios, dice que antes nosotros de recibir a Jesús estábamos muertos ¿en qué? En nuestros pecados y en nuestros delitos, ¿correcto? El Señor le estaba diciendo, bueno, tú has entendido el Evangelio, tú has entendido el llamado que tengo para ti, ven, tú sígueme y deja que los que no lo han entendido, ¿verdad?, se ocupen de esas cosas. No le estaba diciendo de que no podía ir y poder ver el día que muera su papá, ir a verlo, no, sino que realmente podemos cuidar nuestra familia, cuidar lo que Dios nos ha dado, pero no debemos descuidar el llamado que Dios nos dio, ¿sí? Y eso es uno de los problemas que está sucediendo hoy día, mis amados hermanos, en nuestro servicio a Dios. Para todo tenemos excusa. Tenemos excusa que no podemos ir a la iglesia por esto, por lo otro. Tenemos excusa que no podemos visitar por esto y por lo otro. Tenemos excusa que no podemos leer la palabra por muchas cosas. Bueno, en fin, ¿verdad? Y aún muchas veces le decimos, Señor, tú sabes que no lo puedo hacer por esto y por lo otro. Pero imagínense nada más en el tiempo de nuestro Señor Jesús, en medio de que hay veces tenían que ir a un lado y ahí lo estaban esperando para que lo maten o estar esperándolo para que le quieran hacer daño. Sin embargo, él sabía que tenía que ir ahí. ¿Qué hacía? Él iba, él estaba consciente de que lo que él predicó, la verdad, por eso fue que lo rechazaron. Y tenemos que estar conscientes también nosotros de eso. Él lo dijo claramente, si a mí me aborreció el mundo, también a ustedes les va a aborrecer. Entonces necesitamos estar conscientes de esto, ¿verdad? Oiga lo que le voy a decir. Quizás el que está sirviendo o la que está sirviendo al Señor es usted, ¿sí? Es usted. Puede ser una madre, puede ser una esposa, pueden ser unos jóvenes, unas jovencitas. Tú estás sirviendo al Señor. Él te llamó para que estés, pero tu familia no ha entendido ese llamado de parte de Dios. Les has compartido, les has hablado del Señor, pero ellos todavía no han decidido seguir a Jesús, no han decidido entregarle su vida a Jesús. No te van a entender, correcto, no te van a entender, pero el Señor te está llamando y te dice, sígueme, ven tú y sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que aquellos que todavía viven en sus pecados y delitos, deja que ellos hagan lo que tienen que hacer ahí, ¿verdad? Que atiendan esas cosas, que también el que va a morir no ha venido al Señor, ¿verdad? Por eso dijo el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquellos que están muertos en sus pecados y delitos, ellos mismos se van a enterrar, pero tú tienes vida eterna, tú has salido de allá, ahora estás en el reino de Dios, ahora yo te he llamado para que a través de tu vida tú puedas dar a conocer la palabra de Dios a los que yo he llamado para... ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo el Señor, que no pongamos tantas excusas. Dios quiere que nosotros podamos servirle. Podemos decir, bueno, lo vamos a hacer y vamos a echarle ganas, lo voy a hacer con todas las precauciones, prevenciones, ser prudente. Eso sí lo podemos hacer, pero hay formas en que podamos hacer. No te desanimes, échale ganas, que tu servicio, escucha bien lo que te voy a decir, vale oro para el Señor. Bueno,
La Biblia nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 24 lo siguiente: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué quiero decirle con esto? También aquí podemos sacar mucho, pero solamente te voy a decir esto de esta parte. Esto habla de la decisión que uno debe tomar para servir a Jesús. Nuestro servicio debe ser a Él. Estar comprometido con Él, poner nuestros ojos en Él, hacerlo porque sabemos que es bueno servirle y que lo hagamos de todo corazón y sinceridad. Dice la Biblia, no podemos servir a dos señores. Él te llamó para servirle a Él. O sea, no puedes estar un pie acá y otro pie ahí, ¿sí? Tienes que decidirte. Hay cosas fuertes que el Señor dijo. Por ejemplo, Él dijo: el que no aborrezca a su padre, a su madre, a su hermano, no es digno de seguirme, no es digno de seguir su discípulo. Y no está hablando precisamente de que hagamos un lado a los padres o no los amemos. No, no le está diciendo dice y aún su propia vida no es digno de ser su discípulo. Son palabras fuertes, mis amados hermanos. Son palabras que suenan a veces difíciles en nuestra vida, pero recuerde, los que están muertos en sus pecados y delitos y no quieren reconocer a Jesús, no quieren venir al reino de Dios, ¿sabe qué? Esos se van a quedar. Esos no van a poder entender servir a Dios, pero que ellos no le detengan a usted para servir a Dios. Bueno, en esta porción vamos a mirar una porción bíblica, por qué Dios nos trajo a su reino. Vamos a mirar un ejemplo de la iglesia de Tesalónica. Aquí hay varias cosas hermosas que nos da. En Primera de Tesalonicenses 1:2, vamos a leerlo así rapidito y vamos a mirar lo que le dice el apóstol Pablo a esta iglesia. Dice así, en el versículo 2 del capítulo 1, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, escuche bien, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Vamos a hacer un resumen así rapidito de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo de la iglesia de Tesalónica. Número 1, el apóstol dice que da gracias a Dios por la iglesia por tres cosas muy valiosas. 1, la obra de la fe de esta iglesia. 2, el trabajo de su amor. Y 3, la constancia en la esperanza en Jesucristo. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Que se esté trabajando, que haya una obra de fe poderosa y que estemos siempre con la esperanza de que Cristo viene. 2, la iglesia, esta iglesia fue imitador del apóstol y de los que trabajaban con él y del Señor Jesús, y que recibieron la palabra, escuche bien, ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. O sea, había muchos problemas, a mucha de la gente de la iglesia, ¿verdad? Por la cuestión romana, habían muerto, los habían matado, pero ellos seguían firmes. 3, la iglesia vino a ser ejemplo a la gente de Macedonia y Acaya que creyeron en Jesús. 4, la palabra de Dios se difundió a través de la iglesia de Tesalónica, no solamente en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar, de modo que el apóstol Pablo y sus colaboradores no tuvieron necesidad de predicar el evangelio en esos lugares, porque la iglesia lo hacía, mis amados hermanos, sirviendo al Señor. Dice versículo 8, dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué tremenda iglesia esta. Dice el testimonio que daban de la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Los de Macedonia y Acaya. Escuche bien, el versículo 9 y versículo 10 dice lo siguiente:
porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí en estos dos versículos, mis amados hermanos, nos muestra claramente Dios para qué nos llamó, para qué nos redimió, para qué Él dio su sangre por nosotros. Dice el versículo 9, voy a repetirlo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos esta escritura, estamos mirando que para servir a Dios se necesita de una verdadera conversión, que el corazón esté convertido de la vida pasada a Dios. En este caso, dice la palabra de Dios, que se convirtieron ¿de qué? De los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Oiga, mi hermano, ellos sirvieron al Dios vivo y verdadero, usted también sirve al mismo Dios vivo y verdadero. Para eso le llamó el Señor, para eso usted se ha convertido de esa vana manera de vivir que le enseñaron sus padres, que usted hacía antes, en la manera que andaba, para que ahora usted sirva al Dios vivo y verdadero. Hay personas que de pronto dicen, no, yo voy a dejar de ir a la iglesia, voy a dejar de servir a Dios por fulano, por sotano, porque este me miró mal, porque bueno, no me entiende, nadie me hace caso, no me ama. ¿Sabe qué? La única persona que se está haciendo daño es usted, porque usted no ha entendido que Dios le llamó para servirle. ¿Sí? Yo espero que lo pueda entender. Y le voy a decir una cosa, conversión, una persona convertida, ¿quién es? ¿Qué es la conversión? Es la transformación de una persona en algo diferente de lo que no era antes, ¿correcto? Por eso la palabra de Dios dice, cuando habla que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos, que ellos se hagan como tú, o sea, no si hablamos de nosotros, nosotros no éramos lo que somos ahora. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero de ahí nos sacó el Señor. Y si nuestro corazón se ha convertido realmente, ¿es para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero, para servir a nuestro Padre Celestial. Y también dice la palabra de Dios que ellos esperaban a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta es una promesa que tenemos de parte de Dios, de que usted y yo, si ha creído usted en el Señor, si usted está sirviendo al Señor, el Señor le ha librado de la ira venidera que vendrá para el momento en el cual Jesús venga, ¿verdad? Pero nosotros, Dios nos ha librado de esa ira, somos salvos y estamos esperando esa redención que vendrá cuando Jesús venga por su iglesia. Y de hecho le digo, ¿verdad? Las señales se están dando, pero la venida del Señor vendrá sin aviso. Puede ser de un momento a otro, puede ser hoy, puede ser mañana, en cualquier momento Jesús puede venir y por eso necesitamos estar preparados. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor venga nos debe hallar como sirviendo, nos debe hallar trabajando en el reino de Dios. Bueno, vamos a mirar entonces Hebreos 6:10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Esto se lo dice a usted, que es un servidor o una servidora de Dios. Dice, Dios nos dice que cuando servimos a los demás, o sea, a los santos, a los demás santos, dice, Él considera este servicio como un trabajo de amor que mostramos hacia su nombre. Y lo que hemos hecho y seguimos haciendo, porque esto es lo que Él espera, Dios no lo olvidará porque Él no es injusto. En Marcos, en el capítulo 9, versículo 41, dice así, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. ¿Está hablando de qué? De recompensa. O sea, quiere decir cuando Dios dice que no es injusto, de que lo que tú hagas, Él te va a recompensar. ¿Correcto? Bueno, todos recibirán su recompensa conforme a su labor. Vamos a ver un ejemplo en la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 3, del 1 en adelante, dice así.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El versículo 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Yo espero que pueda usted subrayar este último versículo en cuanto a esto. Dice así, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí está hablando el apóstol Pablo de aquellos predicadores que llegaban allí, Apolo, Pedro, Pablo, ¿verdad? Todos ellos, y que había un conflicto ahí, y al apóstol Pablo les aclara, ¿sí? Que todos lo hacían conforme a la labor que tenían, todos ellos se edificaban, pero el crecimiento lo da el Señor. Escuche bien lo que le voy a decir. Lo que usted hace, ¿sí? A lo mejor tenga a los que le aplauden, qué bien, y quizás no, llega otro y sirve, ese sí lo hizo mejor, ¿sí? Así estaba la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le dice, no, ¿saben qué? Todos están haciendo su labor y cada quien tendrá su recompensa conforme lo que hace. Así que lo que usted hace, edifica, sea poco, sea mucho, pero lo que es importante es que usted no deje de hacer el servicio a lo cual el Señor le ha llamado. Sí, yo le diría, pues no nos diga a los pastores, ya sabe qué pastor yo voy a dejar de servir. No, dígaselo al Señor, porque Él fue el que le llamó, ¿sí? Él fue el que le llamó, así que nosotros tenemos que tener conciencia de esto, estar plenamente entendidos de que el Señor nos llamó y que todo lo que hacemos tendrá una recompensa. Vamos a mirar más adelantito, en el versículo 11, dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermano, es muy importante lo que hacemos, ¿verdad? Pero lo tenemos que hacer en una base sólida, y que lo que hagamos, que lo hagamos conforme al propósito de Dios, para que pueda tener una recompensa cuando estemos ahí con el Señor. Ahorita vamos a ver un poquito esto. Dice el mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios 9:16, dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, escuche bien lo que dice el mismo apóstol, de lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada, ¿sí? Aquí él está hablando precisamente, ¿verdad?, de cómo debemos hacer las cosas de buena voluntad, dice, y tendremos recompensa. Ahora, Dios tiene preparada su recompensa, porque es a Cristo a quien usted está sirviendo. Dice Colosenses 3:24, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Quién dará la recompensa? El Señor. Dice, no es injusto para olvidarse de lo que usted ha hecho y lo que siga haciendo, y que Él espera que usted siga hasta el final de la misma manera. Y voy a terminar con esto. Dice la palabra de Dios allá en 2 Corintios 5:10 de la siguiente manera, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,
sea bueno o sea malo, ¿sí? Todos vamos a pasar por ahí. Ya le leí hace un momentito y le decía, ahí va a ser probada nuestra obra por fuego, ¿verdad? Y si quedare algo, será recompensado. Así que es el tiempo en el cual no podemos claudicar, sino tenemos que, al contrario, ser mucho más firmes en nuestro servicio a Dios. ¿Verdad? No debemos desmayar en nuestro servicio, sino al contrario, continuar hasta el final, pues esto es lo que Dios espera de todos nosotros, ¿verdad? Así que yo les animo, mis amados hermanos, como dice Hebreos 6, 11 y 12, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Correcto? Usted es una persona a cual Dios llamó para servirle, para estar en el reino. No claudique. Yo le animo para que siga sirviendo. Dice la palabra que sigamos adelante, que no desmayemos, porque a su tiempo cosecharemos lo que hemos sembrado. Y la mejor cosecha que usted va a tener en su servicio es allí, ¿verdad? Cuando el Señor reparta las recompensas, cuando usted reciba su recompensa, ¿verdad? Que usted edifique sobre oro, como dice, ¿verdad? Cosas de oro, de plata. No haga cosas que sean hojarasca, que no tengan valor, conflictos, pleitos, contenciones. Trabaje para el Señor, haga la obra del Señor, porque dice la palabra del Señor que Él le va a dar su herencia, porque a Cristo el Señor sirves. ¿Correcto? Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, levántese en el Señor. Es un privilegio que Dios le ha dado de que usted pueda servirle. Ciertamente es una decisión firme y fuerte, pero sabe una cosa, es mejor servirle a Dios que servir al mundo, que servir las riquezas, que servir a la carne o irse nuevamente, ¿verdad?, atrás. Así que yo le animo para que usted lo siga haciendo. Es el Señor quien le ha llamado. Aprenda a hacerlo, sea fiel, ¿verdad? Siga siendo fiel. Recuerde, dice la palabra de Dios, esto encarga a hombres o a personas fieles e idóneas, que enseñen a otros. Lo que usted hace enseñar a otro. Si usted no es fiel, eso es lo que le enseñará a otro. Si usted es fiel, eso le enseñará a otro. Y el Señor le va a recompensar. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Oro por usted, que el Señor le bendiga, que le guarde, que le proteja, que le prospere en su trabajo, ¿verdad? Quizás algunos por allá me enteré de que a algunos le rebajaron su salario, algo así. No diga, ahora no puedo, no tengo, lo pongo pretexto para que yo no ofrende o para que no diezme. Recuerde, no ponga pretexto, bendiga al Señor, porque Él es el que le va a sacar adelante. Él es el que le va a prosperar en su vida. Él sabe la necesidad que usted tiene. Dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dios les guarde, que el Señor sea con ustedes en su hogar. Y les recuerdo, para mañana a las 10 de la mañana les esperamos en el auditorio. ¿Correcto? Vaya, tenemos allá las normas, estamos guardando las normas que se nos han pedido. Sí. Usted a veces tiene que salir al mercado, tiene que salir a la tiendita, tiene que salir a muchos lados, ¿sabe? Allá también hay riesgo, allá hay mucho más riesgo. Algunos dicen, no, a la iglesia no voy porque ahí me puedo contaminar. Mi amado hermano, si usted sale a la calle, usted va a un lado, al otro, también hay riesgo. Cuídese, guárdese, porque el que realmente nos está guardando y cuidando en todo es nuestro Señor Jesús. Así que vamos a esperar en Él en todo tiempo y en todo momento. Dios les bendiga.